¿Sabías que el hombre más influyente en la historia del ADN humano no fue un rey europeo, ni un faraón egipcio, ni un emperador chino? ¿Sabías que aproximadamente 16 millones de personas vivas hoy, casi el 1% de toda la población masculina del planeta, descienden de un solo hombre que nació en una tienda de fieltro en las estepas de Mongolia hace 800 años? ¿O sabías que el imperio que construyó ese hombre fue el mayor imperio terrestre que ha existido en la historia de la humanidad, que en su momento de mayor extensión abarcaba más de 24 millones de kilómetros cuadrados, que conectó por primera vez en la historia a Europa con China en una red de comercio y comunicación que transformó el mundo para siempre, y que la cultura popular ha distorsionado tan completamente que casi nadie sabe la verdad sobre lo que realmente fueron? Hoy vamos a adentrarnos en la historia más extraordinaria de conquista, de organización política, de brutalidad y de visión que el mundo antiguo y medieval produjo. Una historia que comenzó en la pobreza más absoluta y terminó dominando el mundo conocido. Una historia que tiene más lecciones para el presente de lo que ningún libro de texto se ha atrevido a reconocer. Y en algún momento de este video voy a revelarte algo sobre los mongoles que va a destruir completamente la imagen que tenías de ellos. Algo que los historiadores conocen, pero que Hollywood ha ignorado sistemáticamente porque no encaja con la narrativa simple del bárbaro destructor. Algo que cuando lo entiendas vas a ver el mundo medieval con ojos completamente distintos. Esto es la historia real de los mongoles y de Genghis Khan. Para entender a los mongoles necesitamos entender primero el mundo que los produjo. Y ese mundo era tan duro, tan implacable y tan perfectamente diseñado para forjar guerreros que resulta casi imposible imaginar que algo diferente pudiera haber salido de él. Mongolia, un territorio de 1,5 millones de kilómetros cuadrados en el corazón de Asia, rodeado por los bosques de Siberia al norte, el desierto de Gobi al sur, las estepas de Asia Central al oeste y las llanuras manchúes al este. Hay un paisaje de una belleza brutal, donde el viento sopla casi sin interrupción, donde los inviernos pueden bajar a 40 grados bajo cero y donde los veranos son cortos, intensos y seguidos por tormentas de polvo que oscurecen el cielo durante días. En ese mundo vivían en el siglo XII una serie de tribus nómadas, emparentadas pero constantemente en guerra entre sí. Mongoles, tártaros, keraitas, naimanes, merquitas, con todos ellos pastores nómadas que seguían las mismas rutas migratorias estacionales con sus rebaños de caballos, ovejas y ganado. Todos ellos organizados en familias, clanes y tribus que mantenían alianzas temporales y hostilidades permanentes con sus vecinos. Todos ellos duros, competentes, formados desde la infancia en la vida a caballo y en el uso de las armas. No había ciudades en Mongolia. No había escritura. No había una religión organizada con sacerdotes y templos. No había un estado ni una autoridad supratribal que gobernara a todos. Era un mundo de una fragmentación política absoluta, donde la única ley era la fuerza y la única lealtad real era al clan y a la familia. Y en ese mundo, en el año 1162 aproximadamente, nació un niño en el clan Borjigin de la tribu mongola, junto al río Onon en el norte de Mongolia. Su nombre al nacer era Temujin. El mundo lo conocería como Genghis Khan. Pero espera, porque antes de contarte cómo Temujin pasó de ser el hijo de un jefe tribal menor a ser el conquistador del mundo, necesito revelarte el secreto que prometí. El aspecto de los mongoles y de Genghis Khan que cambia absolutamente todo lo que creías saber. El aspecto que los historiadores llevan décadas discutiendo y que la cultura popular ha ignorado sistemáticamente porque es demasiado complicado para encajar en la narrativa del bárbaro destructor. Pues de los mongoles fueron los creadores de la primera globalización de la historia. No los destructores de la civilización, los constructores del primer sistema de libre comercio, comunicación y movimiento de personas e ideas que el mundo había conocido. Quédate, porque en unos minutos vas a entender exactamente lo que eso significa y por qué cambia todo. Primero la infancia. Porque la infancia de Temujin es una historia de una brutalidad y una adversidad tan extremas que hace que su eventual triunfo parezca casi milagroso, aunque cuando la conoces en detalle, comprendes exactamente por qué ese hombre específico, con esa historia específica, fue capaz de hacer lo que hizo. Temujin
nació con un coágulo de sangre en la mano cerrada, lo que los mongoles interpretaban como señal de que sería un gran guerrero. Su padre, Yesugei, era el jefe del clan Borjigin, una figura de autoridad local, pero no de gran poder en el contexto más amplio de las tribus mongolesas. Cuando Temujin tenía 9 años, Yesugei lo llevó a conocer a la familia de una chica, llamada Borte, con quien debía comprometerse según la costumbre mongola. En el viaje de regreso, Yesugei fue envenenado por unos tártaros con quienes compartió comida, enemigos del clan que reconocieron al jefe Borjigin y aprovecharon la oportunidad. Con la muerte de Yesugei, la situación de la familia cambió radicalmente. Los seguidores del clan abandonaron a la viuda y a sus hijos según la lógica brutal de la estepa. Sin un líder capaz de protegerlos y de liderar las campañas que producían botín, no había razón para seguir a esa familia. La madre de Temujin, Hoelun, se quedó sola con sus hijos en la estepa, sin rebaños, sin protección, sin recursos. Lo que siguió fue una infancia de supervivencia en su forma más literal. La familia se alimentaba de bayas, raíces y los animales pequeños que podían atrapar. Hoelun era una mujer de una fortaleza extraordinaria que mantuvo a sus hijos vivos y funcionando con una determinación que las fuentes describen con admiración. Esa madre, ese ejemplo de resistencia y de dignidad en la adversidad más extrema, fue probablemente la influencia más profunda en el carácter de Temujin, pero la adversidad no terminó con la pobreza. Pero Temujin tuvo en su adolescencia una experiencia que marcaría su carácter de manera definitiva. Fue capturado por el clan Taichut, enemigos de su familia, y mantenido prisionero con un cepo de madera alrededor del cuello durante un tiempo. La humillación de ese cautiverio, la impotencia física y la dependencia de la generosidad de otros para sobrevivir, forjó en Temujin una determinación de no volver a ser nunca vulnerable de esa manera, porque escapó con la ayuda de un hombre de bajo rango dentro del clan Taichut, que se apiadó de él, una experiencia que le enseñó que la lealtad podía encontrarse en los lugares más inesperados y que debía ser recompensada sin importar el origen social del que la ofrecía. Cuando Temujin tenía aproximadamente 16 años, los merquitas, una tribu enemiga, atacaron el campamento familiar en represalia por una historia de raptos e intermatrimonios tribales que venía de generaciones atrás. Juntos se llevaron a Borte, la joven con quien Temujin se había casado recientemente. El rapto de la esposa era una humillación de primer orden en la sociedad mongola, exactamente el tipo de afrenta que exigía venganza. La respuesta de Temujin a ese momento de crisis fue reveladora del tipo de líder que se convertiría. En lugar de actuar solo, lo que habría sido el gesto de honor más simple, pero también el más inútil, buscó aliados. Se acercó a Togrul, el poderoso Khan, de los queraitas que había sido Anda, hermano de sangre de su padre. Le ofreció el manto de piel de Marta, que había sido regalo de boda de Borte, como señal de su seriedad, y le pidió apoyo. Togrul aceptó y añadió sus fuerzas a las de otro aliado que Temujin había cultivado, Yamuga, un hombre de su misma edad y de la misma tribu, con quien había compartido juramento de hermandad de sangre y una amistad intensa que se convertiría eventualmente en la rivalidad más trágica de toda su historia. La campaña contra los merquitas tuvo éxito. Borte fue rescatada, pero cuando regresó, estaba embarazada de un hijo cuya paternidad era ambigua. El primer hijo de Temujin, Yochi, cargó durante toda su vida con la sombra de esa duda. Pero Temujin lo reconoció como suyo y lo trató como a sus otros hijos en la mayoría de los contextos. Pero la duda nunca desapareció completamente y envenenó las relaciones familiares durante generaciones, convirtiéndose eventualmente en uno de los factores que debilitarían la unidad del imperio después de la muerte de Genghis. Esta historia de infancia y juventud nos dice algo fundamental sobre Temujin, que explica gran parte de lo que vendría después. Era un hombre que había aprendido desde muy pequeño que la lealtad era frágil y que la traición era siempre posible, que la fuerza sin aliados era insuficiente, pero que los aliados sin lealtad garantizada eran peligrosos, y que la adversidad extrema, en lugar de destruirlo, lo había forjado en algo más duro y más determinado que sus contemporáneos. Esas lecciones definirían su manera de construir el imperio. Hablemos ahora del proceso de unificación mongola
porque es una de las historias de construcción de poder más extraordinarias de toda la historia humana. Y es una historia que, leída correctamente, revela por qué Genghis Khan fue mucho más que un guerrero extraordinario. Fue un revolucionario social. Las tribus de las estepas mongolesas eran un mosaico de lealtades tribales y de hostilidades ancestrales que parecían completamente imposibles de superar. Las rivalidades entre tribus habían producido ciclos de venganza que se perpetuaban de generación en generación. Los tártaros mataban mongoles, porque los mongoles habían matado tártaros, porque los tártaros habían matado mongoles. En una cadena que nadie recordaba exactamente cómo había comenzado, pero que nadie podía permitirse ignorar. A Temujin empezó el proceso de unificación con algo que ningún líder tribal de las estepas había hecho de manera sistemática antes: romper el sistema de lealtades tribales y reemplazarlo por una lealtad personal directamente a él. El sistema tribal funcionaba de la siguiente manera: un guerrero era leal a su clan. El clan era leal a su jefe tribal, pues el jefe tribal podía aliarse con otros jefes tribales para proyectos específicos, pero esas alianzas eran temporales y dependían de que los intereses coincidieran. Si los intereses divergían, la alianza se rompía y los guerreros seguían a su jefe tribal, no al líder de la coalición. Temujin invirtió esa lógica. Cuando derrotaba a una tribu enemiga, en lugar de masacrar a los hombres y esclavizar a las mujeres según la costumbre de la estepa, desintegraba a los guerreros vencidos directamente en sus propias fuerzas, asignándoles posiciones basadas en su habilidad y su lealtad demostrada, no en su origen tribal. Los oficiales de su ejército eran elegidos por mérito. Los hombres de confianza que lo habían ayudado desde el principio, independientemente de su origen tribal, recibían posiciones de autoridad. Era una meritocracia en el contexto más adverso imaginable, y funcionó exactamente porque era meritocrática. Los hombres que se unían a Temujin sabían que su posición dependía de lo que hacían, no de quién era su padre ni de qué tribu venían. Eso creaba una lealtad mucho más robusta que la lealtad tribal, porque era una lealtad elegida en lugar de heredada. La historia de los hombres que se convirtieron en los pilares del poder de Genghis es uno de los aspectos más reveladores de cómo construyó su imperio desde abajo hacia arriba. Orgelme era el hijo de un herrero que desde la infancia había sido dado a Yesugei, el padre de Temujin, como sirviente. Gelme creció junto a Temujin, y cuando Genghis comenzó su ascenso, fue uno de los primeros en ofrecerle su lealtad. Lo que Genghis hizo con Gelme dice todo lo que necesitas saber sobre cómo operaba su sistema de recompensas. Gelme se convirtió en uno de los 4 comandantes más importantes del ejército mongol, un hombre cuya autoridad superaba la de nobles de sangre mucho más ilustre que la suya. El hijo del herrero mandaba sobre los príncipes de clanes antiguos, porque Genghis valoraba la habilidad y la lealtad por encima de cualquier otra cosa. Muqali era otro de los grandes generales de Genghis, un hombre de origen humilde que demostró tal capacidad militar que Genghis le confió el mando autónomo de la campaña de China del Norte cuando él mismo debía atender otros frentes. Ese nivel de confianza, de dar a un general el mando completo de un frente de guerra sin supervisión directa, era inaudito en la tradición de liderazgo de las estepas, donde el kan personal siempre estaba presente en las batallas más importantes. Subutai, quizás el más brillante de todos los generales de Genghis, era el hijo de un herrero de origen modesto de la tribu Uriankai. Bajo cualquier sistema basado en el privilegio de nacimiento, Subutai nunca habría llegado a ser más que un soldado ordinario. Bajo el sistema de Genghis, Subutai se convirtió en el estratega más extraordinario de la historia medieval, el hombre que ideó la gran campaña europea de 1241 y que en su carrera recorrió más de 32.000 kilómetros en campañas militares, derrotando a más de 65 naciones distintas. 32.000 kilómetros. 65 naciones derrotadas. Un solo general. El hijo de un herrero que bajo cualquier otro sistema habría pasado su vida en el anonimato. Esos hombres eran la demostración viviente de por qué el ejército de Genghis era irresistible. No porque tuviera más hombres que sus enemigos, tenía frecuentemente menos. No porque tuviera mejores armas, tenía armas comparables o inferiores en muchos casos. Lo que tenía eran los mejores líderes, elegidos sin las restricciones del origen social,
entrenados sin las limitaciones de la tradición convencional y motivados por la certeza de que su ascenso dependía únicamente de lo que fueran capaces de hacer. La rivalidad y eventual ruptura con Jamukha ilustra perfectamente la diferencia entre el sistema de Temujin y el sistema tradicional de las estepas. Jamukha era probablemente tan capaz como Temujin, quizás más hábil en algunos aspectos militares. Pero Jamukha operaba dentro del sistema tradicional de alianzas tribales y aristocracia de nacimiento. Cuando sus aliados le presionaban para que premiara a los hombres de alta cuna tribal por encima de los hombres capaces de origen humilde, Jamukha cedía. Temujin no cedía nunca. Esa diferencia en el principio de organización fue lo que determinó el resultado de su rivalidad. Los hombres que podían ascender por su talento con Temujin no tenían razón para ir a Jamukha. Los hombres que dependían de privilegios de nacimiento no tenían razón para quedarse con Temujin. El sistema de Temujin atraía exactamente el tipo de personas que hacían más efectivo un ejército y una organización política. Jamukha fue eventualmente capturado después de años de guerra entre los dos hombres, que una vez habían sido hermanos de sangre. Cuando fue llevado ante Temujin, éste le ofreció, según las fuentes, la posibilidad de vivir y de ser su segundo al mando. Jamukha rechazó. Pidió una muerte digna, sin derramamiento de sangre, lo que era el privilegio reservado para los hombres de noble nacimiento en la tradición de las estepas. Temujin le concedió esa muerte. Es uno de los momentos más cargados emocionalmente de toda la historia de Genghis Khan. Dos hombres que se habían amado como hermanos, que se habían traicionado mutuamente, que se habían perseguido durante años a través de las estepas, frente a frente en el momento final. Temujin ofreciendo perdón. Jamukha eligiendo la muerte con honor. Es casi shakespeariano en su tragedia. En 1206, en el Gran Kurultai, la asamblea de todos los jefes mongoles que se celebró en las riberas del río Onon, Temujin fue proclamado Genghis Khan. El título exacto de lo que significa Genghis es debatido por los historiadores. La traducción más común es Khan universal o gobernante oceánico, es decir, el gobernante que se extiende hasta los límites del mundo, como el océano se extiende hasta los límites de la tierra. Era una declaración de intención tanto como un título. No era el Khan de los mongoles, era el Khan de todo. El sistema de gobierno que Genghis estableció en ese Kurultai fue revolucionario. Creó una ley escrita para todos los mongoles, el Yasa, que regulaba desde la conducta en batalla hasta las relaciones entre tribus, desde el comercio hasta la religión. El Yasa incluía disposiciones de una modernidad sorprendente para la época, incluyendo la tolerancia religiosa completa, que no solo estaba permitida sino protegida activamente, la protección de los enviados y embajadores de cualquier nación, y la prohibición de esclavizar a otros mongoles. Pero el Yasa no era solo un código de conducta para la guerra, era una constitución social de una amplitud que ningún estado contemporáneo del siglo XIII podía igualar. Incluía disposiciones sobre el agua, que era el recurso más sagrado en la mentalidad de los pueblos de la estepa, prohibiendo que nadie contaminara los ríos o los manantiales bajo pena de muerte. Incluía regulaciones sobre la caza, estableciendo períodos en que determinadas especies no podían ser cazadas para garantizar la sostenibilidad de los recursos naturales. Incluía normas sobre el tratamiento de los animales domésticos que los historiadores modernos han descrito como precursoras de los conceptos contemporáneos de bienestar animal. Hoy el Yasa garantizaba algo que en el siglo XIII era verdaderamente revolucionario: la igualdad ante la ley independientemente del origen social. Un noble mongol que cometiera un delito recibía el mismo castigo que un hombre común que cometiera el mismo delito. En el mundo medieval, donde la aristocracia tenía privilegios legales específicos que las separaban de las consecuencias ordinarias de sus actos, esa igualdad ante la ley era una anomalía de primer orden. Pero la tolerancia religiosa del Yasa merece especial atención porque fue quizás su aspecto más avanzado y más consecuente. Genghis Khan había crecido en un mundo donde el chamanismo era la práctica espiritual dominante, pero donde el Islam, el budismo, el nestorianismo cristiano y otras tradiciones tenían todos presencia significativa en la estepa y en las regiones circundantes. Su madre, Hoelun,
había tenido contacto con el nestorianismo cristiano. Algunos de sus aliados más importantes eran musulmanes. Otros eran budistas. La solución de Genghis fue pragmática y genial simultáneamente. No impuso ninguna religión. Declaró que todas las religiones eran igualmente válidas y que todos sus practicantes estaban igualmente exentos de impuestos y de servicios obligatorios. En la práctica, esto significaba que los líderes religiosos de todas las tradiciones, los imanes musulmanes, los monjes budistas, los sacerdotes nestorianos, los rabinos judíos, todos recibían el mismo trato y la misma protección del Estado mongol. Esa política produjo algo extraordinario en los territorios que el imperio gobernaba, una convivencia religiosa que el mundo medieval raramente conoció. Era un pluralismo que la Europa medieval, desgarrada por las guerras de religión y la persecución de herejes, no podría imaginar durante siglos. Reorganizó el ejército en unidades de 10, 100, 1000 y 10.000 hombres, con el sistema decimal que los mongoles adoptarían como principio organizativo fundamental. Las unidades eran permanentes y sus miembros eran responsables colectivamente del comportamiento de cada individuo dentro de la unidad. Si un hombre huía del combate, toda su unidad de 10 podía ser ejecutada. Si una unidad de 10 huía, toda la unidad de 100 podía ser ejecutada. Era un sistema de responsabilidad colectiva que hacía que la cobardía individual fuera prácticamente imposible, porque sus consecuencias afectaban a los compañeros del cobarde. Y creó la YAM, el sistema de correos y comunicaciones que fue uno de los logros más extraordinarios del Imperio mongol. La YAM era una red de estaciones de relevo distribuidas por todo el imperio, cada 30 o 40 kilómetros, cada una con caballos frescos y jinetes listos. Los mensajeros del Khan podían recorrer 300 kilómetros al día, cambiando de caballo en cada estación. En el mayor imperio terrestre de la historia, un mensaje podía viajar de un extremo al otro en semanas. Para comparar, en Europa medieval, que no tenía nada comparable a la YAM, la comunicación entre dos puntos distantes podía tardar meses. El sistema postal del Imperio mongol era más eficiente que cualquier cosa que Europa vería hasta la era del telégrafo en el siglo XIX. Y ahora hablemos de las conquistas, porque las conquistas mongolas son al mismo tiempo el aspecto más conocido y el más malentendido de toda esta historia. La primera gran campaña de Genghis fue contra el imperio Xixia, el estado tanguta que ocupaba el noroeste de la China actual. Los tanguta eran un pueblo de cultura tibetana y china, que había construido un estado sofisticado con ciudades, literatura y una economía agraria desarrollada. Genghis los atacó no porque tuviera una enemistad específica con ellos, sino porque necesitaba demostrar que su ejército podía operar contra estados sedentarios con ciudades amuralladas, algo completamente diferente de la guerra de estepa que los mongoles dominaban. La campaña contra Xixia fue reveladora de la manera en que los mongoles aprendían y se adaptaban. El ejército mongol no tenía inicialmente experiencia en el asedio de ciudades. Los nómadas de las estepas no habían necesitado nunca tomar ciudades amuralladas. Cuando encontraron murallas que no podían superar con su caballería, los mongoles simplemente aprendieron las técnicas de asedio de los pueblos que habían conquistado. Esta capacidad de aprendizaje fue una de las características más extraordinarias del ejército mongol. Incorporaban ingenieros chinos para construir catapultas y máquinas de asedio. Se incorporaban especialistas persas en el uso de aceite de fuego y otras armas incendiarias. Incorporaban cada nueva tecnología militar que encontraban en su camino con una velocidad y una eficacia que sus enemigos nunca pudieron igualar. La campaña contra el imperio Jin de China del Norte comenzó en 1211 y duró más de 20 años hasta la caída final de la capital Jinchongdu, la actual Pekín, en 1215. El imperio Jin era una potencia de primer orden con un ejército enorme, ciudades fortísimas y una tradición militar de siglos. Los mongoles lo destruyeron sistemáticamente con una combinación de fuerza militar, diplomacia que dividía a los aliados del Jin y una comprensión de la logística que permitía mantener campañas de años de duración en territorio enemigo. La caída de Chengdu fue un momento de inflexión porque fue cuando Genghis Khan encontró algo que transformaría su manera de gobernar para siempre: los funcionarios y los intelectuales chinos del gobierno Jin, específicamente un hombre llamado
Yelu Chukai. Yelu Chukai era un funcionario de la burocracia Jin, de origen kitán, educado en la tradición confuciana china, un hombre de una sofisticación intelectual y una capacidad administrativa que Genghis Khan reconoció inmediatamente. En lugar de ejecutarlo, como a tantos otros, Genghis lo incorporó a su servicio y comenzó a escuchar sus consejos sobre cómo gobernar los territorios conquistados. De la influencia de Yelu Chukai sobre Genghis Khan es uno de los episodios más fascinantes de toda la historia mongola. Fue Yelu quien convenció a Genghis de que los campesinos chinos vivos eran más valiosos que los campesinos chinos muertos, porque los vivos pagaban impuestos y los muertos no. Fue Yelu quien introdujo el concepto de que las ciudades conquistadas podían seguir funcionando como unidades económicas productivas bajo administración mongola, en lugar de ser simplemente saqueadas y abandonadas. Y fue Yelu quien comenzó a construir la estructura administrativa que permitiría al imperio mongol sobrevivir más allá de la guerra y convertirse en un estado capaz de gobernar. Sin Yelu Chukai, el imperio mongol habría sido probablemente una gran ola de destrucción que se habría retirado dejando ruinas. Con Yelu Chukai comenzó a convertirse en algo diferente. Ahora hablemos de la campaña hacia el oeste, la que destruyó el imperio Yorozm y abrió el camino hacia Persia, el Medio Oriente y eventualmente Europa, porque esta es la campaña que más completamente ilustra tanto la brutalidad mongola como su lógica política. El imperio Yorozm, que en 1219, cuando comenzó la campaña mongola, era el estado más poderoso de Asia Central y el Medio Oriente, gobernando un territorio que incluía el actual Irán, Afganistán, Uzbekistán y partes de Irak, fue destruido en cuestión de pocos años, de una manera que todavía hoy los historiadores describen como uno de los mayores desastres demográficos de la historia medieval. La campaña comenzó, según las fuentes mongolas, no por iniciativa de Genghis, sino por una provocación del Shah Muhammad II de Yorozm. Genghis había enviado una caravana comercial de 450 mercaderes a Yorozm con un mensaje de paz y propuesta de comercio. El gobernador de la ciudad fronteriza de Otrar, ya fuera por su propia iniciativa o con la aprobación del Shah, ejecutó a los mercaderes y confiscó sus bienes. Genghis envió una segunda embajada, esta vez directamente al Shah, exigiendo que el gobernador de Otrar fuera entregado para ser juzgado. El Shah ejecutó al embajador principal y mutiló a los otros antes de devolverlos. Ejecutar a un embajador era en el sistema de valores mongol y en el sistema diplomático de la época uno de los actos más graves que un gobernante podía cometer. Era declarar que las reglas de la civilización no aplicaban, y la respuesta de Genghis fue calibrada exactamente a la magnitud de ese acto. La campaña contra Yorozm fue de una ferocidad que las ciudades más grandes de Asia Central nunca habían imaginado posible. Samarcanda, una de las ciudades más ricas y más hermosas del mundo medieval, cayó después de un breve asedio. Bujara fue saqueada e incendiada. Otrar, la ciudad donde habían sido ejecutados los mercaderes, fue destruida completamente, y su gobernador ejecutado derramándole plata fundida en los ojos y los oídos, un espejo simbólico de su codicia. Pues el Shah Muhammad II huyó ante el avance mongol, y Genghis envió a dos de sus mejores generales, Yebe y Subutai, con 20.000 hombres en una persecución que se convirtió en una de las expediciones militares más extraordinarias de la historia. Yebe y Subutai persiguieron al Shah a través de Persia, llegaron al Cáucaso, derrotaron a los ejércitos georgianos y a los cumanos en el sur de Rusia, cruzaron el río Don y en 1223 derrotaron a un ejército combinado ruso y cumano en la batalla del río Kalka. Luego dieron la vuelta y regresaron a Mongolia. En el camino de ida y vuelta, este ejército de 20.000 hombres había recorrido más de 8.000 kilómetros a través de terrenos que ningún ejército europeo o del Medio Oriente había cruzado nunca como fuerza de combate. Habían derrotado a todos los ejércitos que encontraron y habían regresado con información detallada sobre los territorios que habían recorrido, que sería invaluable para las campañas futuras. Era la mayor expedición de reconocimiento militar de la historia medieval. Genghis Khan murió en 1227 durante la campaña final contra el imperio Xixia, que había traicionado a los mongoles al negarse a proporcionar tropas para la campaña contra Jorozm.
Las circunstancias exactas de su muerte son debatidas. Tenía probablemente alrededor de 60 años, una edad avanzada para un hombre que había pasado su vida entera en campaña. Las fuentes dicen que cayó de un caballo, que fue herido en batalla, que murió de fiebre. La verdad exacta se perdió con su cuerpo, porque el cuerpo de Genghis Khan está enterrado en algún lugar de Mongolia y nadie sabe exactamente dónde. Antes de morir, ordenó que su tumba fuera secreta para que ningún enemigo pudiera profanarla. Los hombres que llevaron su cuerpo a su lugar de descanso mataron a todos los que se cruzaron en su camino para proteger el secreto. Y después de enterrarlo, se dice que cruzaron rebaños de caballos sobre el lugar, hasta que la tierra quedó sin marcas visibles. La tumba de Genghis Khan es el mayor tesoro arqueológico no descubierto de la historia. Las búsquedas se han multiplicado en los últimos años con tecnología de satélite y radar de penetración terrestre. Hasta el momento, nadie la ha encontrado. El hombre que conquistó el mundo descansa en algún lugar de Mongolia bajo la hierba de la estepa, exactamente como vivió, integrado en la tierra de su pueblo. Hablemos ahora de los sucesores de Genghis y de cómo el imperio se expandió incluso más allá de lo que él mismo había logrado en vida. Porque si bien Genghis fue el fundador y el arquitecto del imperio mongol, sus hijos y nietos fueron los que lo llevaron a su máxima extensión. El sistema de sucesión que Genghis había establecido dividía el imperio entre sus hijos, pero mantenía una autoridad suprema en el Gran Khan que todos debían reconocer. Era un sistema que funcionó relativamente bien durante las primeras generaciones, pero que contenía las semillas de la división que eventualmente fragmentaría el imperio. Ogedei, el tercer hijo de Genghis, fue elegido Gran Khan después de la muerte de su padre, y fue bajo su gobierno cuando el imperio alcanzó su expansión más dramática. Fue Ogedei quien completó la conquista de China del Norte, quien lanzó la campaña que destruyó el imperio Jin completamente, y quien ordenó la gran campaña hacia el oeste que llevó a los ejércitos mongoles hasta las puertas de Europa occidental. La campaña europea de 1241 es uno de los episodios más extraordinarios y más olvidados de la historia medieval. Bajo el mando de Batu, nieto de Genghis, y con Subutai como estratega jefe, un ejército mongol de aproximadamente 150.000 hombres cruzó los Cárpatos en invierno en 3 columnas coordinadas y devastó Polonia y Hungría en una campaña de 4 meses. Para entender la magnitud de lo que ocurrió, necesitamos entender el contexto militar europeo de la época. La caballería pesada europea del siglo XIII, los caballeros en armadura completa sobre caballos igualmente acorazados, era considerada la fuerza militar más poderosa del mundo occidental. Había sido el instrumento principal de la guerra en Europa durante siglos. Los caballeros templarios y teutónicos en particular eran considerados la élite absoluta de la guerra medieval. Los mongoles los destruyeron en horas. En la batalla de Legnica en Polonia, el 9 de abril de 1241, un ejército polaco y alemán, que incluía caballería templaria y teutónica, fue destruido tan completamente que, según las crónicas medievales, los mongoles cortaron una oreja a cada caído para poder contar las bajas enemigas y llenaron 9 grandes sacos. 3 días después, en Mohi, en Hungría, Subutai destruyó el ejército del rey Bela IV de Hungría, pues el mayor ejército que Europa Central podía reunir en ese momento, en una batalla que duró un solo día. La táctica que Subutai usó en ambas batallas fue una versión refinada de la retirada fingida que los escitas habían inventado 1000 años antes y que los mongoles habían perfeccionado hasta convertirla en una ciencia exacta. La caballería pesada europea, entrenada para el choque frontal, para la carga que rompía las líneas enemigas con el peso combinado de caballos y armaduras, pues era completamente incapaz de responder a un enemigo que se negaba a presentar ese blanco frontal. Los arqueros mongoles hostigaban a distancia. Los jinetes ligeros fingían retroceder ante las cargas europeas. Y cuando la formación europea se rompía en la persecución, la caballería pesada mongola cortaba las unidades aisladas con una precisión que no daba tiempo a reorganizarse. Pues los meses que los mongoles pasaron en Hungría después de Mohi fueron dedicados también al reconocimiento sistemático del terreno de Europa occidental. Exploradores mongoles llegaron hasta el Adriático, hasta los Alpes, hasta el norte de lo que hoy es Austria.
Enviaban informes detallados a Subutai sobre los caminos, los ríos, los recursos disponibles y las defensas de las ciudades que encontraban. Y la campaña que esos informes habrían permitido planear habría sido la más preparada que ningún ejército había lanzado sobre Europa occidental en toda la historia. La victoria en Mohi abrió el camino hacia Viena y hacia el corazón de Europa occidental, y entonces los mongoles se detuvieron. ¿Por qué? Es una de las grandes preguntas de la historia medieval. Si los mongoles hubieran continuado su avance en 1241, habrían conquistado toda Europa occidental. No hay manera de saberlo con certeza, pero la mayoría de los historiadores militares creen que ningún ejército europeo de la época podría haberlos detenido. La razón oficial del regreso fue la muerte del gran Khan Ogedei en diciembre de 1241, que según la ley mongola exigía que todos los príncipes regresaran a Mongolia para el Kurultai, donde se elegiría al sucesor. Pero algunos historiadores sugieren que las razones eran también logísticas y estratégicas, porque la estepa panoníaca de Hungría no era suficientemente extensa para mantener los caballos del ejército mongol, y que las líneas de suministro estaban demasiado extendidas. Europa no supo que había escapado por muy poco, o sí lo supo y lo olvidó porque era demasiado aterrador para recordarlo. Ahora llegamos al secreto que prometí revelarte. La Pax Mongolica. El legado que nadie menciona cuando habla de los mongoles. La Pax Mongolica, la paz mongola, fue el período de aproximadamente un siglo, entre 1250 y 1350, durante el cual el Imperio mongol, en su máxima extensión, mantuvo una estabilidad política y una seguridad en las rutas de comercio que el mundo euroasiático no había conocido antes y no volvería a conocer en siglos. En ese período, las rutas de la seda que conectaban China con el Mediterráneo a través de Asia Central funcionaban con una regularidad y una seguridad que los comerciantes de la época describían con asombro. Un mercader podía viajar desde Pekín hasta el Mediterráneo con relativa seguridad, porque todas esas tierras estaban bajo el control de administraciones mongolas que garantizaban la protección de los viajeros. Tenían sistemas de medidas y pesos estandarizados, aceptaban los mismos sistemas de crédito y papel moneda en muchas regiones, y mantenían la YAM, el sistema de correos que hacía posible la comunicación rápida a través de distancias que habrían sido insuperables en cualquier otro contexto. El viaje de Marco Polo de Venecia a China y de regreso entre 1271 y 1295 fue posible precisamente porque existía la Pax Mongólica. Sin el Imperio mongol y sus garantías de seguridad y comunicación, ese viaje habría sido prácticamente imposible. Y el libro que Marco Polo escribió a su regreso, aunque sus contemporáneos lo llamaron Il Milione, el libro de los millones de mentiras, porque lo que describía les parecía increíble. Fue la primera descripción directa que el mundo medieval europeo tuvo de China y del Extremo Oriente. Ese libro inspiró a Colón cuando buscaba una ruta marítima hacia China. Es decir, el descubrimiento de América por los europeos fue en parte consecuencia de la Pax Mongólica, que hizo posible el viaje de Marco Polo, que inspiró a Colón, que llegó a América buscando la China que Marco Polo había descrito. El Imperio mongol conectó el mundo, literalmente. La lista de lo que la Pax Mongólica hizo posible es extraordinaria cuando se examina en detalle. El papel moneda, que China había desarrollado siglos antes pero que nunca había penetrado en el comercio occidental, comenzó a circular en partes del Imperio mongol de una manera que introdujo a los comerciantes de muchas culturas al concepto de representar el valor con papel respaldado por el Estado en lugar de con metal físico. El sistema bancario moderno, con sus letras de crédito y sus instrumentos financieros que representan valor sin serlo físicamente, tiene raíces parciales en esa experiencia. La transferencia de conocimiento agrícola fue otro de los legados de la Pax Mongólica que raramente se menciona. Las rutas mongolas transportaron semillas, técnicas de cultivo y conocimientos sobre irrigación de una región a otra, de manera que transformó la agricultura en zonas que antes dependían de un solo cultivo. Los instrumentos musicales viajaron por esas mismas rutas. El laúd europeo tiene su origen directo en el oud árabe, que a su vez deriva de instrumentos de cuerdas de Asia Central que los mongoles conocían. Las cartas de naipes, que aparecen en Europa en el siglo XIV, tienen su origen en China y llegaron al occidente por las mismas rutas que el papel moneda y las especias,
y la imprenta. La imprenta de tipos móviles que Gutenberg inventó en Europa en el siglo XV tiene antecedentes directos en la imprenta china que los mongoles conocían y usaban. La transmisión del conocimiento de la existencia y el principio de la imprenta desde China hacia el mundo islámico y potencialmente hacia Europa, a través de las rutas de la Pax Mongólica, es un camino que los historiadores de la tecnología todavía están mapeando con precisión. Pero es un camino plausible que conecta la revolución de la comunicación que Gutenberg inició con la tecnología china que los mongoles usaban para imprimir billetes de banco y textos budistas siglos antes. La cultura material de la vida cotidiana, en el mundo euroasiático, cambió más profundamente durante el siglo de la Pax Mongólica que en los siglos anteriores combinados. Las personas de las ciudades del Mediterráneo, en 1350, tenían en sus casas, en sus cocinas, en sus ropas y en sus entretenimientos, cosas que sus bisabuelos, de 1250, no conocían o conocían solo como rumores de tierras remotas. Las enfermedades merecen mención específica, porque el papel del Imperio mongol en la propagación de la peste negra es uno de los episodios más extraordinarios e involuntarios de toda la historia de las pandemias. La bacteria Yersinia pestis, que causa la peste bubónica, probablemente existía en las poblaciones de roedores de las estepas de Asia Central desde hace milenios. El movimiento masivo de personas, animales y mercancías que la Pax Mongólica hizo posible creó las condiciones perfectas para que esa bacteria se extendiera desde su reservorio natural en las estepas hacia las poblaciones densas de China, Persia, el Medio Oriente y eventualmente Europa. La peste negra, que mató aproximadamente a un tercio de la población de Europa, entre 1347 y 1351, llegó al continente en parte a través de las rutas comerciales que el Imperio mongol había creado. Los mongoles no querían provocar la mayor pandemia de la historia medieval. Querían comerciar, pero la conexión del mundo que hicieron posible tenía consecuencias que nadie podía prever y que nadie podía controlar. Hablemos ahora de Kublai Khan, porque su historia es en muchos sentidos el punto culminante y el punto de inflexión del Imperio mongol, el momento en que los conquistadores se convirtieron en gobernantes y en que las tensiones entre la identidad mongola y las culturas conquistadas llegaron a su máxima expresión. Kublai Khan era nieto de Genghis, hijo del hijo menor de Genghis llamado Tolui, y fue Gran Khan desde 1260 hasta su muerte en 1294. Bajo su gobierno, el imperio alcanzó su mayor extensión, pero también comenzó su fragmentación definitiva. Kublai fue el primer Gran Khan que gobernó principalmente desde una ciudad. Estableció su capital en Kambalik, la actual Pekín, y gobernó China con una sofisticación administrativa que sus predecesores, más interesados en la conquista que en el gobierno, no habían demostrado. Fue bajo Kublai cuando el imperio mongol en China adoptó el nombre de dinastía Yuan y se integró completamente en la tradición política china. Pero la transformación de Kublai de nómada conquistador a emperador sedentario fue un proceso que muchos mongoles más tradicionales miraban con desconfianza y hostilidad. Los puristas del nomadismo mongol veían la adopción de las costumbres y las estructuras de las civilizaciones conquistadas como una traición a la identidad mongola. Y en cierto sentido tenían razón, porque esa asimilación fue exactamente lo que eventualmente disolvió el imperio en las culturas que había conquistado. La corte de Kublai, tal como Marco Polo la describe, es una de las imágenes más extraordinarias de toda la historia medieval. El palacio de verano en Shandu, inmortalizado por el poeta inglés Coleridge como Xanadu, era una combinación de arquitectura china y elementos nómadas que reflejaba exactamente la tensión entre las dos identidades de Kublai. El interior del palacio era de mármol y seda. Fuera de sus muros había un parque enorme donde Kublai cazaba con leopardos y halcones, pero manteniendo viva la tradición nómada de sus ancestros en el contexto de una de las cortes más lujosas del mundo. Kublai intentó extender su imperio más allá de China con dos campañas que se convirtieron en los mayores fracasos militares de la historia mongola. Las invasiones de Japón, en 1274 y 1281, fueron desastres completos, ambas destruidas en parte por las defensas japonesas y en parte por los tifones que los japoneses llamaron kamikaze, viento divino, y que interpretaron como la intervención de sus dioses para proteger las islas.
Los tifones que destruyeron las flotas mongolas son uno de los momentos en que el clima cambió la historia de manera tan radical que resulta difícil imaginar el mundo alternativo que habría sido posible. Un Japón conquistado por los mongoles no habría producido la cultura samurái que conocemos. No habría tenido el periodo de aislamiento Tokugawa que moldeó la cultura japonesa moderna. Desde el mundo moderno sería diferente en maneras que no podemos calcular. Kublai también intentó expandirse hacia el sur, hacia Vietnam, Birmania y Java, con resultados igualmente desastrosos. Los ejércitos mongoles, que habían sido invencibles en las estepas y en los campos de batalla de China y Europa Central, se revelaron sorprendentemente vulnerables en los climas tropicales, de donde las enfermedades diezmaban sus filas y la caballería perdía las ventajas que la habían hecho irresistible en terrenos abiertos. La jungla nivelaba las diferencias tácticas que las estepas amplificaban. Fue también bajo Kublai cuando se produjo una de las batallas más importantes de la historia islámica medieval, que raramente recibe la atención que merece. La batalla de Ain Jalut, en 1260, la librada en Palestina entre el ejército mongol que había devastado el Medio Oriente y el ejército mameluco de Egipto, fue la primera derrota mongola de magnitud en campo abierto. Los mamelucos, una élite militar de esclavos turcos que gobernaban Egipto, detuvieron el avance mongol en el Levante y preservaron el mundo islámico de una conquista que habría cambiado fundamentalmente la historia de esa civilización. La batalla de Ain Jalut es uno de los puntos de inflexión de la historia medieval y uno de los menos conocidos. Si los mongoles hubieran derrotado a los mamelucos en Ain Jalut, habrían conquistado Egipto y probablemente habrían extendido su dominio por todo el norte de África. El Islam, tal como lo conocemos, con sus centros de poder en el Cairo, la Meca y Medina, habría sido transformado de maneras incalculables. El mundo moderno sería diferente de maneras que ninguno de nosotros puede imaginar completamente. Los mamelucos los detuvieron, y el mundo islámico sobrevivió como entidad cultural autónoma. Hablemos ahora de la dinastía iljanida en Persia, porque es uno de los más fascinantes capítulos del legado post-mongol desde el punto de vista cultural. Los ilcanes fueron la línea de descendientes de Genghis que gobernaron Persia y el Medio Oriente desde la conquista de Bagdad en 1258 hasta la fragmentación del siglo XIV. La conquista de Bagdad merece especial atención porque fue uno de los eventos más traumáticos de la historia islámica medieval. Bagdad, en 1258, era la capital del califato abasí, la ciudad más grande e intelectualmente activa del mundo islámico, el centro de la edad de oro del Islam, que había producido los avances en matemáticas, astronomía, medicina y filosofía, que preservaron y ampliaron el conocimiento clásico griego, y que eventualmente llegaron a Europa para impulsar el Renacimiento. Los mongoles bajo Hulagu, nieto de Genghis, sitiaron y tomaron Bagdad en febrero de 1258. Lo que siguió fue una de las destrucciones más completamente devastadoras de toda la historia medieval. El califa Al-Mustasim fue ejecutado, envuelto en alfombras y pateado hasta la muerte, según la tradición mongola de no derramar sangre de la realeza. La biblioteca de Bagdad, que según algunas fuentes contenía entre 400.000 y 2 millones de manuscritos únicos, fue destruida. Se dice que el río Tigris corrió negro de tinta de los libros arrojados al agua y rojo de sangre durante días. Las estimaciones modernas de muertos oscilan entre 100.000 y 200.000 personas en el saqueo y en las semanas que siguieron. O si fue el fin del califato abasí como institución política y uno de los mayores golpes a la cultura islámica medieval. Pero aquí viene la parte que casi nadie cuenta. Pocas décadas después, los ilcanes mongoles de Persia se convirtieron al Islam. El pueblo que había destruido el califato abasí se convirtió en los protectores de la cultura islámica. Y bajo el patrocinio de los ilcanes, especialmente bajo el Ilkán Ghazán, a principios del siglo XIV, Persia experimentó un renacimiento cultural extraordinario. La miniatura persa, ese arte de la ilustración de manuscritos de una delicadeza y una riqueza extraordinarias, floreció bajo el patrocinio mongol, precisamente porque los mongoles traían de China una tradición artística con la que los artistas persas se fusionaron creando algo completamente nuevo. El estilo chino de representar paisajes, figuras humanas y animales,
se mezcló con la tradición islámica de la caligrafía y la decoración geométrica para producir algunas de las obras de arte más extraordinarias del mundo medieval. Los destructores de la biblioteca de Bagdad se convirtieron en los mecenas que financiaron la creación de nuevas bibliotecas. La ironía histórica no tiene límites. El Observatorio Astronómico de Maraja, construido en 1259 bajo el patrocinio de Hulagu, en lo que hoy es Irán, reunió a los mejores astrónomos del mundo islámico y chino para trabajar juntos en un proyecto de medición y comprensión del cosmos que produjo tablas astronómicas de una precisión que no sería superada en Europa hasta Tycho Brahe en el siglo XVI. El científico Nasir al-Din al-Tusi, que dirigió el observatorio, desarrolló modelos del movimiento planetario que algunos historiadores de la ciencia sugieren que influyeron directamente en Copérnico. Pues el hombre que se atribuye el primer modelo heliocéntrico moderno del cosmos puede haber sido influenciado, a través de intermediarios que transportaban textos por las rutas mongolas, por un astrónomo persa que trabajaba bajo el patrocinio de un Ilkhan mongol. La revolución científica, que transformó la visión del cosmos en Europa, puede tener raíces en el imperio mongol. La historia de las ideas, como la historia de los genes, viaja a través de las rutas que el poder construye y destruye. Y el poder mongol construyó las rutas más largas y más efectivas que el mundo medieval conoció. Hablemos ahora del Imperio Mogol de India, porque es el descendiente más esplendoroso de la tradición mongola y uno de los menos asociados popularmente con ese origen. Los mogoles de India fueron los descendientes de Babur, bisnieto de Tamerlán, y por tanto descendiente de Gengis Khan, que conquistó el norte de India en 1526 y fundó una dinastía que gobernaría el subcontinente hasta el siglo XIX. Babur era un hombre de una cultura extraordinaria, poeta en turco y en persa, estratega militar brillante y administrador competente que combinaba la herencia guerrera de las estepas con el refinamiento de la corte timurid de Samarcanda, donde se había criado. Sus memorias, el Baburnama, son uno de los textos autobiográficos más extraordinarios de la literatura medieval, escritos con una franqueza y una riqueza de detalle que hacen de Babur uno de los personajes históricos más vívidos y más humanos de toda la historia asiática. El imperio mogol que Babur fundó alcanzó su apogeo bajo Akbar el Grande, su nieto, que gobernó India desde 1556 hasta 1605 con una sofisticación política y una tolerancia religiosa que era directamente heredera de los principios del Yasa de Gengis Khan. Akbar eliminó el impuesto especial que los no musulmanes debían pagar. Proclamó la libertad de culto para todas las religiones presentes en su imperio y organizó debates filosóficos entre representantes del Islam, el hinduismo, el budismo, el jainismo, el zoroastrismo y el catolicismo en su corte. Era el pluralismo de Gengis Khan reencarnado 4 siglos después en el subcontinente indio, y fue el quinto emperador mogol, Shah Jahan, quien entre 1632 y 1648 construyó el Taj Mahal en Agra, como mausoleo para su esposa favorita, Mumtaz Mahal. El Taj Mahal es considerado universalmente como una de las obras arquitectónicas más perfectas que el ser humano ha producido. Su cúpula de mármol blanco, que refleja la luz del amanecer de manera diferente en cada hora del día, sus minaretes perfectamente proporcionados, sus jardines geométricos que representan el paraíso islámico, todo eso fue diseñado y construido por el descendiente, directo en línea de Gengis Khan y Tamerlán. El monumento más famoso del amor humano, a la estructura que más personas han visitado en la historia del turismo moderno, fue construido por la herencia cultural y biológica del conquistador más sangriento de la historia medieval. La historia nunca se cansa de sus propias ironías. Hablemos ahora de Tamerlán, porque su historia es parte del legado post-mongol que casi nadie menciona, pero que fue tan devastador o más que las conquistas de Gengis mismo. Timur, conocido en Occidente como Tamerlán o el Cojo, nació en 1336 en lo que hoy es Uzbekistán, descendiente de un clan mongol, pero turco de lengua y cultura. No era descendiente directo de Gengis, pero reclamaba la legitimidad mongola a través de matrimonios con princesas de la línea gengísida. Su ambición era restaurar el imperio mongol bajo su propio liderazgo, lo que Tamerlán construyó entre 1370 y su muerte en 1405
Fue el mayor imperio del mundo en ese momento y también el más sangriento. Sus campañas produjeron masacres que en número de víctimas posiblemente superaron incluso a las conquistas de Gengis. Se estima que en sus campañas murieron entre 15 y 20 millones de personas, aproximadamente el 5% de la población mundial de la época. Las pirámides de calaveras que Tamerlán construía en las ciudades conquistadas como advertencia son uno de los símbolos de terror más conocidos de la historia. En Isfahán, en 1387, según las fuentes, construyó una pirámide con 28.000 calaveras. En Delhi, en 1398, la masacre de la población fue tan completa que la ciudad tardó un siglo en recuperarse. Pero Tamerlán, como los mongoles antes que él, no era solo destrucción. Su capital, Samarcanda, era la ciudad más hermosa del Asia central medieval, adornada con los monumentos más extraordinarios del arte islámico tardío. El Registán de Samarcanda, con sus 3 madrasas cubiertas de mosaicos de azulejos azules y dorados, lo es hoy uno de los conjuntos arquitectónicos más perfectos del mundo. Tamerlán traía artesanos, arquitectos y artistas de todas las ciudades que conquistaba y los llevaba a Samarcanda para embellecer su capital. Era el mismo patrón que habían seguido los ilcanes en Persia. La destrucción total, seguida de la construcción extraordinaria, la barbarie y el refinamiento en la misma persona. Hay un episodio de la historia de Tamerlán que resulta perfectamente simbólico de todas sus contradicciones. Murió en enero de 1405 mientras preparaba la que habría sido su campaña más ambiciosa, la conquista de China. Tenía 68 años, estaba enfermo y hacía un frío brutal. Sus generales le suplicaron que esperara hasta la primavera. Tamerlán se negó. El hombre que había conquistado medio mundo murió de neumonía en la ciudad de Otrar, la misma ciudad donde la ejecución de los mercaderes de Gengis había desencadenado la campaña que destruyó el imperio Jorodm. La historia tiene sentido del drama cuando quiere. Hablemos ahora de la caída del imperio mongol, porque como todas las grandes historias que hemos contado, la historia de la decadencia mongola es tan fascinante como la de su apogeo. El imperio mongol no cayó de golpe, que se fragmentó gradualmente a lo largo del siglo XIV en una serie de estados sucesores que compartían la herencia gengísida, pero que se habían diferenciado culturalmente hasta el punto de que ya no se reconocían como parte de un imperio único. La Horda Dorada en Rusia se islamizó y se turcificó, perdiendo progresivamente su identidad específicamente mongola. La dinastía Yuan en China fue derrocada por la rebelión china que estableció la dinastía Ming en 1368, en parte porque los mongoles nunca se integraron completamente en la sociedad china y siempre fueron percibidos como gobernantes extranjeros. Los ilcanes en Persia se fragmentaron en estados más pequeños tras la muerte del último ilcán sin heredero claro. La peste negra fue un factor significativo en el colapso. La enfermedad mató a una parte considerable de las poblaciones que el imperio gobernaba, pues desequilibrando las estructuras económicas y administrativas que mantenían el sistema funcionando. Y el movimiento de tropas y comerciantes a través del imperio aceleró la propagación de la enfermedad, creando un círculo vicioso donde la conectividad que era la fortaleza del imperio se convirtió en el vector de su debilitamiento. El gran Khan Gontemur, el último emperador Yuan de China, huyó de Pekín en 1368 ante el avance de las fuerzas rebeldes chinas y murió al año siguiente en Mongolia. Y fue el fin de la dinastía Yuan, pero no el fin de los mongoles en Mongolia, que continuaron existiendo como potencia regional hasta que la expansión manchú de la dinastía Qing los sometió en el siglo XVII. El legado de la Horda Dorada en Rusia es especialmente relevante para entender la historia moderna. Los 2 siglos y medio de dominio mongol en Rusia, el período que los rusos llaman el yugo mongol, transformaron la sociedad rusa de maneras profundas que los historiadores todavía debaten. Pues la tradición autocrática del Estado ruso, la centralización extrema del poder, la estructura del servicio obligatorio, a través del cual todos los individuos debían sus servicios al Estado, todos estos elementos tienen raíces que algunos historiadores trazan directamente al período de dominio mongol. Moscú creció y se fortaleció precisamente durante el período mongol, porque los príncipes de Moscú aprendieron a colaborar con los mongoles,
y actuando como recaudadores de impuestos para la Horda Dorada, a cambio de protección y de la eliminación de sus rivales. La Rusia que eventualmente expulsó a los mongoles y se expandió para convertirse en el mayor país del mundo, era en parte el producto de lo que había aprendido de sus conquistadores. La expansión rusa hacia el este, hacia Siberia y Asia Central, que convirtió a Rusia en el estado territorialmente más grande del mundo, pues siguió exactamente las mismas rutas y utilizó muchas de las mismas técnicas administrativas que los mongoles habían desarrollado. En cierto sentido, Rusia conquistó el espacio que los mongoles habían controlado usando las herramientas que los mongoles le habían enseñado. El imperio mongol también transformó China de maneras que van mucho más allá de los años de la dinastía Yuan. La apertura de China al comercio exterior durante el período mongol introdujo al país a redes de intercambio que habían estado relativamente cerradas antes. Cuando la dinastía Ming expulsó a los mongoles y restableció el gobierno chino, el impulso inicial fue el aislamiento, la reconstrucción de las murallas y el rechazo de la influencia exterior. Pero los patrones comerciales y culturales que el período mongol había establecido no desaparecieron completamente. Las grandes expediciones navales de Zheng He, a principios del siglo XV, que llevaron flotas chinas enormes hasta África Oriental, fueron posibles en parte gracias a la base de conocimiento geográfico y marítimo que el período de apertura mongola había acumulado. Hablemos finalmente de la Mongolia contemporánea, porque la historia de los mongoles no termina en el siglo XIV. Termina hoy, en un país de 3 millones de personas encajado entre China y Rusia, que lleva el nombre del pueblo que un día gobernó el mundo. Mongolia moderna es un país de contradicciones fascinantes. Es uno de los estados más escasamente poblados del planeta, con una densidad de menos de 2 personas por kilómetro cuadrado. Todavía hoy, aproximadamente el 30% de su población vive en yurtas y sigue un estilo de vida seminómada con sus rebaños. El Festival Naadam, que se celebra cada julio, incluye los 3 deportes tradicionales mongoles: la lucha, el tiro con arco y las carreras de caballos, exactamente los mismos deportes que los guerreros de Genghis Khan practicaban. Es una continuidad cultural de 800 años que resulta extraordinaria, y al mismo tiempo, Ulaanbaatar, la capital mongola, es una ciudad moderna de más de 1,5 millones de personas con rascacielos, universidades, congestión de tráfico y todos los atributos del siglo XXI. La mitad de la población del país vive en la capital, creando una de las brechas más extraordinarias del mundo entre el estilo de vida urbano moderno y el estilo de vida nómada tradicional que coexisten en el mismo estado. La tumba de Genghis Khan sigue sin encontrarse. Las expediciones se multiplican, la tecnología mejora, los equipos de arqueólogos de todo el mundo siguen buscando. Y los mongoles contemporáneos observan esa búsqueda con una mezcla de orgullo por el interés mundial en su fundador y de incomodidad con la idea de que la tumba sagrada del padre de las naciones sea excavada y expuesta al escrutinio arqueológico. Hay quienes en Mongolia consideran que la tumba debe seguir secreta, que el deseo de Genghis de ser enterrado sin marca visible debe ser respetado, que algunas cosas pertenecen al misterio y no a la ciencia. Porque es un debate que dice mucho sobre la relación viva de una nación con su historia. Genghis Khan es en Mongolia no solo un héroe histórico, sino una figura casi sagrada. Su imagen aparece en los billetes, en las calles, en el aeropuerto internacional, en las marcas de cerveza y en los hoteles de lujo. La paradoja de que el hombre que nunca vivió en una ciudad da nombre al aeropuerto de la única ciudad importante del país es exactamente el tipo de ironía que la historia de los mongoles produce constantemente. Y hemos llegado al final de este viaje por la historia de los mongoles. Antes de despedirnos, quiero que te quedes conmigo estos últimos minutos, porque hay algo que he estado guardando para el final, algo que creo que es la verdad más profunda de todo lo que hemos contado hoy. Algo que va más allá de las batallas, más allá del oro, más allá de la destrucción y más allá de todos los mitos sobre los bárbaros, de las estepas que hemos desmontado juntos en este video. Piensa en todo lo que hemos recorrido juntos. Desde el niño Temujin, sobreviviendo en la estepa después de la muerte de su padre, hasta el Khan universal que proclamó la mayor asamblea tribal de la historia. Desde el guerrero que nunca aprendió a leer, hasta el legislador que creó la primera ley de tolerancia religiosa
de la historia medieval. Desde la destrucción de Bagdad y sus bibliotecas hasta el observatorio de Maraga, donde los mejores astrónomos del mundo islámico y chino trabajaban juntos bajo el patrocinio mongol. Desde los tifones que salvaron a Japón de la conquista hasta el Taj Mahal, construido por el descendiente de Genghis, que demostró que de la herencia del más sangriento de los conquistadores podía surgir el monumento más hermoso al amor humano. Desde Subutai, el hijo de un herrero que derrotó a 65 naciones, hasta Marco Polo, cruzando el mundo gracias a las rutas que el imperio había hecho seguras. O desde la muerte de Tamerlán, camino de China, hasta los nómadas de Mongolia, que hoy siguen viviendo en yurtas a la sombra del aeropuerto que lleva el nombre de su fundador. Es una historia de contradicciones que no se resuelven fácilmente porque la realidad humana nunca es simple. Los mongoles fueron los mayores destructores de la historia medieval y los mayores conectores. Y fueron los asesinos de millones y los patronos que hicieron posible la síntesis cultural más extraordinaria de la era preindustrial. Fueron los bárbaros, que los civilizados de todas las culturas temían, y los gobernantes que adoptaron y protegieron las civilizaciones que conquistaron con una frecuencia que ninguna narrativa simple puede capturar. Lo que más me llevo de la historia de los mongoles no es la imagen del jinete imparable barriendo las civilizaciones a su paso. No es el terror de las pirámides de calaveras, ni el esplendor de la corte de Kublai, ni la audacia de la persecución de Hebe y Subutai a través de 8.000 kilómetros de territorio desconocido. Es la historia de Temujin, la historia de un niño que perdió a su padre a los 9 años, que fue abandonado por su tribu, que pasó hambre en la estepa, que fue capturado y humillado, que vio raptar a su esposa y que respondió a cada una de esas adversidades no con la desesperación ni con la resignación, sino con la determinación de cambiar las reglas del mundo que le había tocado vivir. Temujin no aceptó que el mundo tenía que ser como era. No aceptó que la lealtad tribal era el único sistema posible. No aceptó que el origen social determinaba el destino de un hombre. No aceptó que las rivalidades ancestrales entre tribus eran más poderosas que la visión de un mundo unificado. Rechazó cada una de esas limitaciones y construyó algo que nadie antes que él había podido ni imaginar. Eso no lo convierte en un héroe en el sentido moral. Sus métodos fueron de una crueldad que ningún contexto histórico puede justificar completamente, pues los millones de muertos en sus campañas y en las de sus sucesores son una realidad que ninguna admiración por sus logros organizativos o políticos puede borrar. Pero nos plantea una pregunta que trasciende el juicio moral. Nos pregunta qué hacemos con las circunstancias que heredamos, si las aceptamos como inevitables o si tenemos la audacia de reimaginarlas desde sus fundamentos. Y si creemos que el mundo tiene que ser como es, o si creemos que puede ser diferente, de maneras que todavía no podemos ver completamente. Temujin nació sin nombre, ni territorio ni poder, en el sentido en que ese mundo entendía el poder. Murió habiendo cambiado el mundo más completamente que ningún otro individuo en la historia de la humanidad. No el más sabio, no el más virtuoso, el que cambió más cosas, para bien y para mal, de manera más duradera y más profunda. Hay 16 millones de personas en el mundo, hoy que llevan en sus cromosomas y la huella genética de ese hombre. 16 millones de hombres cuyo ancestro común, hace 800 años, nació en una tienda de fieltro en las riberas del Onón y creció en la pobreza más absoluta de las estepas de Mongolia. Esos 16 millones de personas viven hoy en China, en Asia Central, en el Medio Oriente, en partes de Europa. Hablan docenas de idiomas diferentes, profesan religiones diferentes, tienen culturas completamente distintas entre sí, no tienen ningún sentido de comunidad ni de identidad compartida basada en ese ancestro común. Y sin embargo, todos llevan en su cuerpo la misma historia. La historia de las ideas también lleva esa huella. La tolerancia religiosa que Genghis codificó en el Yasa viajó a través del tiempo y el espacio hasta convertirse en un principio que hoy reconocemos como fundamental para cualquier sociedad que se considere civilizada. De la meritocracia que practicó en la selección de sus generales, imperfecta y circunscrita al contexto violento de la conquista, apuntaba hacia un principio que las democracias modernas todavía luchan por realizar completamente. La conectividad global que la Pax Mongólica hizo posible por primera vez
prefiguraba la globalización del siglo XXI con todas sus promesas y todos sus peligros. Los mongoles nos enseñan algo que el mundo moderno necesita urgentemente escuchar: que el cambio radical, o el cambio que transforma las estructuras fundamentales de cómo los seres humanos se organizan y se relacionan, es siempre doloroso. Siempre tiene víctimas. Siempre destruye algo que existía antes. Y a veces, no siempre, pero a veces, ese dolor y esa destrucción son el precio de algo más grande que lo que fue destruido. No es una lección cómoda. No es una lección que justifique la violencia ni el sufrimiento. Es una lección sobre la complejidad irreducible de la historia humana y sobre la humildad que esa complejidad exige de los que intentan comprenderla. Los mongoles están en 16 millones de cuerpos. Están en las rutas comerciales que conectaron el mundo medieval. Están en los textos astronómicos que influyeron en Copérnico. Están en el Taj Mahal. Están en la historia de Rusia. Están en el libro de Marco Polo que inspiró a Colón. Están en la tolerancia religiosa que Akbar el Grande practicó en India 4 siglos después del Yasa. Están en la pregunta que nos hacemos cada vez que nos enfrentamos a un sistema injusto y decidimos si lo aceptamos o si intentamos cambiarlo. Están en el mundo que habitamos, más de lo que ninguno de nosotros sabía antes de hoy. Dale like si este viaje valió la pena. Suscríbete porque esto es solo el comienzo. Y cuéntame en los comentarios qué aspecto de la historia mongola te sorprendió más. ¿La Pax Mongólica y su papel en la globalización medieval? ¿El papel de Yelu Chukai y la transformación de los conquistadores en gobernantes? ¿La genética de Gengis Khan, que vive en 16 millones de personas? ¿Los tifones que salvaron a Japón? ¿O simplemente la historia de un niño que perdió todo y construyó el mayor imperio de la historia? Nos vemos en el próximo capítulo. Porque la historia, como las estepas que produjeron a los mongoles, siempre tiene más horizonte. Siempre hay más que ver, siempre hay más que entender. Y nosotros estaremos aquí para seguir explorando juntos.